Días. Yo cambié un poquito el boletín, dice y sus efectos, yo le puse y sus implicaciones, porque la verdad es que efectos me parecía que no decía exactamente lo que quería compartir, pero cuando hablamos de implicaciones entonces se hace un poquito más extenso y un poquito más explícito en cuanto a lo que tiene que ver con lo que dice la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 14. Y básicamente este pasaje es el que nos va a ir guiando en cuanto a lo que tiene que ver con el tema y el desarrollo de precisamente del tema más importante que tiene que ver con lo que vamos a hablar, y es acerca de la incredulidad. Números capítulo 14 nos habla de un acontecimiento muy importante dentro de lo que es la historia del pueblo de Israel. Y todo este capítulo, y algunos versículos de anterior que iremos mencionando, nos hablan precisamente en forma de ilustración lo que luego confirma Hebreos en el Nuevo Testamento, o sea, en el pasaje que ha sido leído en la lectura bíblica. Ahora, en el capítulo 13, el capítulo anterior, en los últimos versículos, nos encontramos con Israel en las puertas de la tierra prometida. O sea que ese momento más esperado por el pueblo, prácticamente el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante tanto tiempo, todo el tiempo en que el pueblo estaba en la esclavitud de Egipto, pendiente del cumplimiento de esta promesa de que Dios les daría una tierra que sería su hogar. En el capítulo 13 ya tenemos hacia atrás en el pasado los años de esclavitud, aquella tremenda cantidad de años en los cuales sufrieron la opresión del pueblo de Egipto. Atrás había quedado todo aquel sufrimiento de tantos años, atrás había quedado el tiempo de liberación, la peregrinación en el desierto, y estaban, como digo, a las puertas de entrar en la tierra prometida. En el versículo 1 y 2 del 13 dice que Dios dijo que escogieran a 12, uno de cada tribu, un hombre de cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra, para confirmar que aquello que Dios había prometido era realmente verdadero, que era real la promesa de Dios. El versículo 21 al 25 nos dicen todos los lugares que recorrieron estos espías. Era bastante amplio, aunque era el sur de lo que es actualmente el pueblo de Israel. Sin embargo, era una extensión bastante considerable, teniendo en cuenta que estaba moviéndose, andando en el desierto y en lugares bastante inhóspitos. Pero de todas maneras cubrieron una buena extensión de terreno. El versículo 23 del 13 nos dice que cuando llegaron al arroyo de Escol, cortaron un sarmiento con un racimo de uva que era tan grande que tuvieron que traerlo colgado en un palo en dos personas. Una imagen muy clásica, y el Ministerio de Turismo tiene precisamente como símbolo dos hombres llevando un racimo de uva que se ha constituido precisamente en un sinónimo, en un símbolo de lo que es la tierra de Israel. Pero sin embargo ahora hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que sucede después, porque hay dos informes, uno de 10 espías y otro informe de los otros dos, o mejor dicho, la actitud en la que estaban estos otros dos. 10 consideraron que entrar en la tierra de Israel, o la tierra prometida, era una tarea muy difícil. Y eso lo dice en los versículos siguientes. Y dice, nosotros llegamos a la tierra, versículo 27, la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada, y también hemos visto a los hijos de Anac. O sea que dieron un informe completamente negativo de lo que habían visto en aquella tierra. Vieron las dificultades antes que ver lo que realmente era el cumplimiento del propósito o de la promesa de Dios. Y entonces vamos al capítulo 14, que es donde nos vamos a detener un poco más de tiempo, y dice que toda la congregación, luego del informe de los 10 espías, a pesar de que los otros dos, Josué y Caleb,
estaban dando un informe positivo. Sin embargo, lo que pasó fue lo siguiente. Versículo 1 y 2 dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Toda la congregación gritó y dio voces. Hay otra versión que lo dice un poquito más explícito y dice, todos empezaron a llorar a gritos y así continuaron toda la noche. Gritaron contra Moisés y contra Aarón y lloraron toda la noche. Lloraron a gritos, dice aquí. Bueno, hay que entender un poquito la mentalidad oriental. Cuando nosotros vemos a veces en las noticias, cuando hay un fallecimiento, cuando matan a alguien, lo que sea, las mujeres gritan en su llanto, pero eso es propio de las culturas orientales, que expresan el dolor de una manera mucho más explícita que lo que haríamos nosotros en esta sociedad en la cual vivimos. Ahora, en cierta manera había algo de lógica que se quejaran contra Moisés y Aarón, pero ¿por qué lloraron? ¿Por qué lloraron? Cabe una pregunta, ¿por qué lloran los seres humanos? ¿Por qué lloramos? Y esto ha sido motivo de pregunta a través de todos los tiempos, hasta el punto de, y esto lo leí hace pocos días en una noticia, de que en Israel se ha creado un banco de lágrimas, no, banco de todo, de dinero, de lo que sea, pero resulta que ahora hay también un banco de lágrimas. Bueno, es interesante, porque quieren estudiar la razón de por qué los seres humanos lloramos. Ahora, ¿por qué lloramos? Se llora por soledad, se llora por tristeza, se llora por dolor. Los niños se lloran cuando se caen al suelo y lo primero que hace, se llora cuando se nace. Es la demostración de que hay vida. Lo primero que hace un niño cuando sale del vientre de su madre es llorar. Si no llora es porque la cosa está complicada. También los niños siguen llorando cuando quieren conseguir algo, también es cierto. Se llora por cobardía, ¿verdad que sí? Se llora por impotencia, se llora por debilidad, se llora por rabia, por indignación, por frustración. Hay muchas razones. En este caso, la incredulidad les hizo llorar. Lloraron, dice, toda la noche. Ahora, ¿por qué lloraron? Lloraron como una demostración de su desánimo, de su decepción, de su frustración, de su angustia, de su desconsuelo y de su desesperación. Pero sin embargo, aquel acto, aquella reacción, aquella actitud, aquella demostración tuvo consecuencias trágicas para Israel. Y esto está evidenciado por la forma como Dios reaccionó. A tal punto que llegó a dudar de la continuidad del pueblo y le dijo a Moisés, voy a terminar con ellos. Lo dice en los versículos siguientes. Versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora, ¿por qué fue tan grave la reacción de Dios? ¿Por qué razón Dios, airado, llegó a dudar de la existencia del pueblo? ¿Por qué razón Dios habló de esa manera? Hebreos capítulo 3, versículo 11, no sé si habéis puesto algo para señalar, por si os cuesta encontrarlo rápidamente, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y sabemos que la Biblia nos dice que la entrada a la tierra prometida fue manera como ellos iban a enfrentar las dificultades de la vida. Es un proceso, y siempre en la decadencia espiritual hay un proceso. No es de la noche a la mañana, hay un proceso. Y en este caso había un proceso. Las aguas amargas de Mara, las murmuraciones contra Dios y contra los líderes, el becerro de oro diciendo, estos son los dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. El mirar hacia atrás antes que hacia adelante. El mirar las cosas importantes antes que mirar las cosas que no tenían valor. Nosotros escuchamos muchas veces a los estos políticos que nos dicen de todo un poco, algunas cosas buenas y otras más o menos y otras menos. De todas maneras, anoche estábamos escuchando a uno de estos y dijo una frase que yo dije, qué bien queda ahí en este punto. Y dijo uno de estos personajes nuestros,
Dice, mirar hacia atrás y al presente nos hace olvidar el futuro. Estaba muy bien, ¿eh? Y se aplica mucho a lo que estamos hablando. Mirar hacia atrás. Israel estaba mirando hacia atrás. Las cosas que había dejado. La esclavitud que había dejado. Todas las cosas negativas que había pasado. Estaba mirando hacia ellas otra vez. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible? Estaba mirando el presente. Estaba mirando que aquellos o aquel lugar, en aquel lugar al que Dios le estaba diciendo que debiera entrar, había gigantes. Había cosas que no podían salvar, había cosas que no podían vencer, había cosas que no podían obtener la victoria sobre ellas. Y estaban olvidándose que Dios había dicho que aquella iba a ser su tierra, que aquella iba a ser la tierra en la cual ellos iban a tener una morada. La relación entre el pueblo y Dios se fue debilitando, alejándolo poco a poco de la comunión con el Señor y obstaculizando, por supuesto, el plan de Dios. En el libro siguiente, en Deuteronomio, y en el primer capítulo, que nos habla en forma paralela prácticamente de lo que estamos mirando en esta mañana, y dice el versículo 24, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, mas fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Rebeldes al mandato de Dios. Eso lo dice bien claro la Escritura. Por esa razón, frustrado, desalentado, quebrantado por la situación y por toda la demás y por la influencia, se pusieron a llorar y lloraron toda la noche, dice la Escritura. Las lágrimas siempre nublan la vista para ver las mejores cosas. Las lágrimas hicieron perder de vista el carácter de Dios. Primero aspecto en cuanto a lo que es la incredulidad. La incredulidad hace perder de vista el carácter de Dios. Cada una de las páginas de la Escritura, desde el mismo principio, desde mi primer versículo, nos hablan del carácter de Dios, todopoderoso, omnipotente, santo, misericordioso, paciente, justo, no tendrá por inocente al culpable, amoroso Dios. Israel tuvo plena constancia de cómo era Dios, las plagas, los milagros en el desierto, la protección durante ese tiempo que estuvieron peregrinando, la dirección de Dios, el suplir las necesidades de ellos. Sabían perfectamente cómo era Dios. Y lo dicen de tal manera, y ellos mismos lo dicen de tal manera, en Éxodo capítulo 15, precisamente nos habla acerca de ese canto que acabo de mencionar. En capítulo 15 de Éxodo, dice, leeré algunos versículos salteados, dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo, lo redimiste. Lo oirán los pueblos y temblarán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. Tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¡Qué contradictorio! ¡Qué contradictorio! Cuando habían visto, que habían cantado, y no solamente eso, sino que Dios mismo había revelado lo que era su carácter. También en Éxodo y en el capítulo 34 nos habla precisamente palabra de Dios acerca de lo que es el carácter de Dios y dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés adoró con aquella declaración. Sabían del carácter de Dios, Dios reveló su carácter, Dios mostró lo que era. Habían visto la gloria de Dios, pero sin embargo las lágrimas y la incredulidad le nublaron la vista y le hicieron perder de vista lo que era
el carácter de Dios. El versículo 3 dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? Es decir, que la incredulidad les hacía dudar del cuidado y de la protección de Dios. ¿Acaso Dios no podía cuidarles, seguir cuidándoles como le había cuidado hasta ese momento? El versículo 9 y 10 nos dice, cuando se levantan Josué y Caleb y hablan acerca de Dios, dice, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se apartará de ellos, etc. Versículo 10, y la multitud habló de apedrearlos, por causa de lo que estaban diciendo, porque estaban declarando que Dios podía hacer grandes cosas. O sea que la incredulidad les hizo perder de vista lo que era el real carácter de Dios. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios había revelado, todo lo que Dios se había manifestado, las lágrimas se cubrieron su visión y le impidieron ver cómo es realmente Dios. Pero también afecta en forma personal. La incredulidad rebaja el carácter del hombre. El capítulo 14 y el versículo 1 dice que la congregación gritó, dio voces y lloró. Lloraron, 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 lloraron. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Pua! Cuando pensamos en 3 millones de personas llorando toda la noche, qué espectáculo, ¿verdad que sí? Es increíble. Cuando lo miramos en la Biblia no lo vemos tan evidente cuando pensamos en la cantidad enorme de gente que había en esa congregación. Y estaban llorando y lloraron toda la noche. Ahora, el asunto es el siguiente. La incredulidad hizo o les volvió rebeldes al punto de provocar a Dios, de tentar a Dios. Dice Hebreos, y no sé si habéis puesto una marquita para ir rápidamente a Hebreos, pero Hebreos capítulo 3 y versículo 9 dice, me tentaron vuestros padres, me probaron. Y el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Me provocaron. Qué tremendo que aquellos que tanto habían recibido, que tanto habían compartido, que tanto habían tenido desde el momento que salieron de Egipto, hayan provocado a Dios. La incredulidad les llevó a provocar, a tentar y a provocar a Dios. Hebreo también nos dice, y volvemos otra vez, Hebreos dice también, versículo 13, en la segunda parte, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el versículo 15, entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. O sea que la incredulidad hizo que los corazones de ellos se endurecieran. La incredulidad también lo que hace es hacer perder de vista el hecho de que estamos tratando con un Dios santo. Hace perder de vista el hecho de pensar que estamos tratando con un Dios justo, que no va a hacer absolutamente nada contrario a lo que es su santidad y su justicia. La incredulidad introduce la duda en lo que Dios había prometido. ¿Acaso Dios no había prometido que aquella iba a ser la tierra de Israel? ¿Acaso Dios no había prometido, no le había llevado hasta ese sitio para darles esa tierra que Dios había dicho desde el mismo principio que iba a ser la tierra donde fluye leche y miel? ¿Acaso Dios no había dicho bien claro que esa iba a ser la tierra para el pueblo? Y la incredulidad también hace o rebaja el carácter del hombre hasta el punto de que están opuestos a lo que Dios había predicho de antemano. La incredulidad hace precisamente de que el carácter de cada persona sea rebajado. Pero hay algo más. La incredulidad obstaculiza la obra de Dios. Capítulo 3 y versículo 27 dice,
nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac, y Amalek, etc. Y luego en los últimos versículos dice 33, vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigante, éramos nosotros como, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que estos 10 movieron a tal punto a la congregación que todos se unieron a ese reportaje negativo. Lo que hicieron fue que esa incredulidad que ellos están demostrando aquí en este momento, incredulidad en cuanto a ver el poder de Dios, hicieron que cundiera el pánico, el desánimo, la decepción, la incredulidad en toda la congregación que estaba escuchando este reportaje. La incredulidad impide el crecimiento, extensión de la obra de Dios, impidió que entraran a poseer las promesas de Dios. Con toda razón el Señor Jesucristo dijo también en cierta oportunidad, en frente a sus propios discípulos, que no pudo hacer más milagros por causa de la incredulidad de ellos. Es tremendo eso. Dios no puede obrar, ¿por qué? Porque encuentra en que aquellos que son sus seguidores no están creyendo en lo que Dios puede hacer. Entre aquellos que Dios ha escogido, que Dios ha separado, que Dios ha puesto al alcance de esas promesas benditas, no creen en todo lo que Dios puede hacer. La incredulidad hace que los incrédulos se burlen. Eso también es muy negativo, es tremendo eso. ¿Por qué? Porque el incrédulo está mirando mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Nos miran mucho más cercanamente de lo que nosotros creemos o pensamos. Y en este caso especial, ellos sabían de que las consecuencias de lo que estaba pasando allí en Cades Barnea iba a afectar su relación con aquellas naciones a las cuales ellos pensaban o pretendían entrar para poseer su tierra. Pero lo que iba a pasar iba a ser de que frente a aquella situación iba a burlarse de este pueblo que pretendidamente creía en el Dios único y verdadero. A tal punto que luego, cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error, dijeron, bueno, vamos a subir entonces y vamos a conquistar la tierra y vamos a pelear contra los enemigos, etcétera, etcétera. Pero Dios no estaba con ellos, de tal manera que subieron y fueron derrotados. O dicho de otra manera, el incrédulo se burló del pueblo por causa de la incredulidad que habían demostrado. La incredulidad hace mirar hacia atrás. Y eso fue lo que hicieron inmediatamente. Mejor que volviéramos a Egipto. ¿Pero cómo? ¿No habías estado 400 años en esclavitud? ¿No habías clamado a Dios, por favor, que nos libere de esta situación? ¿No habías estado en una situación tremenda de esclavitud sin tener absolutamente ningún derecho? Y habiendo clamado de tal manera que la Biblia dice que he oído el clamor del pueblo, dice Dios, y entonces levanta a Moisés para que fuera a libertarles y a sacarles para llevarlos a la tierra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estén añorando aquellos tiempos? Y sin embargo, esto estaba precisamente siendo el tremendo obstáculo que les impedía llegar hacia la tierra. La incredulidad hace perder lo mejor de Dios. La incredulidad hace perder lo mejor de Dios. ¿Qué era lo mejor en aquel momento? ¿Qué era lo mejor en aquel instante? Era el cumplimiento de la promesa de Dios. El cumplimiento de la promesa que Dios había dado al pueblo. Os llevaré a una tierra en la cual fluye leche y miel. ¿Lo crees o no lo crees? Pero era la promesa de Dios. Y Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Es tremendo realmente cuando vemos esas consecuencias. Ahora, tal vez nosotros pensamos, bueno, de todas maneras eso sucedió con Israel y está ahí como ilustración, como ejemplo, etcétera, etcétera. Podemos decir, bueno, es cierto, fueron incrédulos, no creyeron en las promesas, se quedaron afuera, murieron todos en el desierto, la siguiente generación fue la que entró,
no me afecta. Podríamos decir tal vez algo semejante. No me afecta porque eso fue algo que tiene que ver con Israel. Sin embargo, en capítulo 3 de Hebreos, y esto es Nuevo Testamento y esto es para nosotros, dice, por tanto, hermanos, miren la palabrita esta que dice aquí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego empieza la descripción de los versículos que han sido leídos en esta mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si bien es cierto que el pueblo que murió no entró en el cumplimiento o en el recibir la tierra prometida, sin embargo, el libro de Hebreos nos habla a nosotros y nos dice, ¿cuál es tu problema ahora? ¿Cuál es tu problema? Israel es el ejemplo, Israel es la ilustración, Israel es el que nos va a mostrar precisamente lo que nosotros debemos evitar. ¿Cuál es nuestro problema? Ahora, ¿qué es ser un incrédulo? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, un incrédulo es un ateo, es un agnóstico, uno que rechaza el mensaje del Evangelio. Sí, correcto, es cierto. Pero también un incrédulo es el que no confía, el que duda, el indeciso, el que no tiene un cabal conocimiento del carácter de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Y a veces nos encontramos precisamente en la misma situación. Israel puso en duda la promesa de Dios. Dudaron de su capacidad para darle la victoria sobre los enemigos. Dudaron de su cuidado. Dudaron de su protección. Dudaron de su provisión. ¿Y no caemos a veces en la misma trampa? A veces nos encontramos igual. A veces dudamos de su cuidado, dudamos de su protección, dudamos de su provisión, dudamos de que pueda darnos la victoria sobre los enemigos, dudamos. Y el que duda es semejante a un incrédulo. ¿Cierto? Dice Romanos capítulo 4 y versículo 20. Abraham, padre de la fe, no dudó por incredulidad. Miren la unión de las dos palabritas. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. No dudó por incredulidad. Por el contrario, se fortaleció en fe. Abraham creyó en la promesa de Dios, sin dudar, porque estaba plenamente convencido de que Dios era capaz para cumplir todo, absolutamente todo lo que había prometido. Israel dudó. Los enemigos, las dificultades, los problemas, los gigantes. Nos vamos a poner a llorar. Dudó, incrédulo. No creyó en el carácter de Dios, que era poderoso y mucho más poderoso para hacer grandes cosas en su favor, como lo había hecho ya en el pasado para con ellos mismos. Su vida se vino al suelo, o sea, su carácter como persona, su carácter espiritual quedó por los suelos. Y aquellos 10 influenciaron a tal punto sobre el resto de la congregación que lo que hicieron fue exactamente impedir que entraran en el pleno goce de las promesas de Dios. Qué obstáculo tremendo, ¿eh? ¿Cómo el diablo puede hacer una obra tan buena, por así decirlo, ¿no? Está mal que lo diga de esa forma, pero ¿cómo el diablo pudo hacer que aquellos 10 influenciaran tan negativamente sobre aquella congregación enorme, a tal punto de que ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, excepto Caleb y Josué, pudieron entrar en la tierra prometida? No creyeron en la promesa, obstaculizaron la obra de Dios. Pero dice en forma bien clara Hebreo, en estos versículos que estamos leyendo: para nosotros, hermanos en Cristo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El versículo 12 dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. A nosotros nos dice esto la Biblia, no lo dice Israel. Eso lo dijo en el Números capítulo 14. Nos dice a nosotros y nos dice: no dudemos absolutamente nada, nunca nada
de lo que Dios puede hacer. No permitamos que el diablo nos haga llorar y que esas lágrimas enturbien nuestra vista para que no veamos el poder de Dios, para que no veamos el cumplimiento de las promesas, para que no entremos en el goce de las promesas de Dios, para que no entremos al pleno cumplimiento de todo lo que Dios nos ha dicho. Este pasaje nos dice que para Israel era la tierra el haber llegado al final de la jornada, en el caso del capítulo 14. Para nosotros en hebreo es la exhortación a ser obedientes, a no dudar, a confiar plenamente en sus promesas, en aquel que nos ha llamado, y así encontrar el pleno descanso en el Señor. Ojalá podamos llegar a gozar, a disfrutar de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, pero no permitamos que el diablo introduzca la duda o la incredulidad en nosotros para que eso nos impida entrar al pleno goce de las bendiciones de Dios.